Quiero hablarles sobre una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Ese va a ser nuestro primer mensaje hoy en la hora bautista. Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. La base de nuestro mensaje está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, que dice de la siguiente manera a partir del verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Yo quiero poner la atención en esta mujer que la Biblia, el Evangelio, la define como pecadora. Muy posiblemente esta mujer era una prostituta, o era alguien que estaba muy relacionada al pecado, una mujer muy identificada con el pecado. Para el judío, las mujeres se clasificaban en tres grandes grupos. Una de las mujeres eran las vírgenes, otro grupo de mujeres eran las esposas y el tercer grupo eran las pecadoras. Así estaba dividido en la cultura hebraica, la cultura judía, las mujeres vírgenes, las esposas y las mujeres pecadoras. Las mujeres no podían participar en la reunión donde estaban los hombres, salvo que ellas fueran llevadas por sus esposos o por sus hermanos. De otro modo, era imposible participar. Jesús fue invitado aquí a una comida a casa de un hombre, de un fariseo, un representante de la ley, un representante de la política y un representante de la alta sociedad y un gran practicante de la hipocresía. Eso era un fariseo. Y Jesús fue invitado a la casa de uno de ellos que se llamaba Simón. Y él allí se encuentra Jesús de pronto en medio de un culto de hipócritas. Esta mujer, la mujer que era calificada como pecadora, era una mujer que tenía una gran inquietud y tenía una gran carga en su corazón, porque ella quería conocer a Jesús y homenajear a Jesús en esa reunión. Ella tenía una gran carga en su corazón y era la gran posibilidad de encontrarse frente a Jesús y ofrecerle un servicio humilde y amoroso. Una mujer pecadora, dice la Biblia, y esa va a ser nuestra primera mirada en nuestro mensaje. Una mujer pecadora pública. Esta no era una pecadora a escondida, no era una pecadora en la intimidad, era una mujer que públicamente era reconocida como pecadora. Por eso nuestra primera mirada va a ser esta: una mujer pecadora pública. Esta mujer, cuando vino a Jesús, ella no venía ahí para pedir favores, ella no estaba buscando beneficios personales, ella venía con una enorme gratitud, ella venía para ofrendar y venía para reconocer el señorío y la majestad de Jesús, el invitado en aquella casa del fariseo llamado Simón. Esta mujer pecadora era consciente de que ella iba a ser despedazada por las críticas ácidas y amargas de aquellos participantes del culto de los hipócritas, pero no se detuvo, porque ella estaba llevando sobre sus espaldas una gran carga. Esta mujer pecadora, ella no le importaban los rumores, no le importaban las
difamaciones, las murmuraciones, todas aquellas cosas que son típicas de un pueblo chico que transforman en un infierno grande. Toda clase de comentarios amargos y ácidos contra esta mujer. Y por otro lado vemos a Simón. Simón el fariseo, Simón el dueño de la casa y los otros hombres que habían asistido al culto de los hipócritas veían a esa mujer como si fuera un ser despreciable. Ellos la miraban a esta mujer y la pensaban que ella era una intrusa de baja categoría, una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. Los hombres estaban anhelando, ansiando que Jesús expulsara a esa mujer de esta reunión. Pero Dios, que ve mucho más allá que las apariencias, Dios estaba viendo a esa mujer que tenía una gran necesidad en su corazón, en su alma. Dios estaba viendo a esa mujer que tenía una pesada carga sobre sus espaldas. Era la carga del pecado mismo. El fariseo Simón era un hombre mezquino que tuvo una conducta mezquina en la recepción a Jesús. Él mostró aires de superioridad. Simón estaba mostrando aquí aires de ingratitud. Él realmente fue descortés con el Señor Jesucristo. Pero la mujer pecadora, la pecadora pública, ella trajo una ofrenda porque ella tenía la certeza de que hablaría con el Señor Jesús. Y ella encontraría un gran alivio para su alma pecadora. Una mujer pecadora en el culto de los hipócritas. En segundo lugar, quiero que pongamos la mirada en una mujer pecadora, humillada y arrepentida. Una mujer pecadora pública, y ahora nuestra mirada está puesta en una mujer pecadora, humillada y arrepentida. Dice aquí la palabra de Dios que ella se presentó delante de Jesús con un frasco de perfume de alabastro. El alabastro era algo que era como una piedra refinada que tenía mucha similitud a lo que nosotros conocemos como el mármol. Y este perfume, existen antecedentes aún en la Biblia que un perfume costaba casi el equivalente de lo que ganaba un trabajador, un obrero, durante todo un año de trabajo. Esos perfumes costosos que se traían generalmente desde el Himalaya, que eran hechos con hierbas de esa región. Esta mujer trajo este perfume, un perfume valioso, un perfume costoso, y ella quería derramarlo sobre los pies del Señor Jesucristo. Y de pronto estaban todos allí rodeándose a la mesa. Ahora necesitamos explicar que esa mesa en esa reunión era muy diferente a las mesas que conocemos. No era una mesa que estaba rodeada de sillas o de sillones. Era una mesa bajita, una mesa que no superaba los 50 centímetros de altura. Era tipo de las que aquí en la Argentina le llamamos como una mesa ratona. Una mesa realmente baja que no superaba la altura de la rodilla de una persona. Y los hombres se recostaban apoyados en el codo izquierdo, todos sentados en el suelo. Nadie usaba bancos ni sillas, porque pues esa es la costumbre de los judíos. Y allí vemos a esta mujer trayendo el perfume de alabastro. Ahí imaginamos la mesa, los hombres recostados alrededor de la mesa. Y de pronto vemos aquí que esta mujer pecadora comenzó a llorar sobre los pies del Señor Jesús. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué lloraba esta mujer? ¿Cuál era el motivo de sus lágrimas? Y seguramente ella estaba muy emocionada. Seguramente ella estaba ahí con una enorme gratitud de que alguien tan pecadora pudiera estar enfrente de Dios. Porque no perdamos de vista la enseñanza de la Biblia, que Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y una mujer tan pecadora estaba frente a un Dios tan santo. Y ese sería el motivo de sus lágrimas. Esta mujer no estaba llorando por tristeza. Ella lloraba tal vez porque tenía la certeza de que sus pecados serían perdonados y que al fin se quitaría esa carga tan pesada y tan tortuosa que es el pecado del ser humano. Claro que sí, el pecado del ser humano es una carga pesada y tortuosa. Y vemos aquí a esta mujer que estaba llorando porque al fin ella iba a poder escaparse de esa cárcel diabólica donde estaba cautiva.
por causa de su pecado. Y ahora pensamos en su vida y en la mía. Muchas veces nosotros estamos atrapados en el pecado. Muchas veces podemos ser esclavizados por el pecado, sometidos por el pecado. Muchas veces podemos ser aplastados por la fuerza del pecado. Y algunas veces vamos a tener que aprender a acercarnos a Dios, como lo hizo esta mujer pecadora, con lágrimas en nuestros ojos, como lo hizo esta mujer pecadora, teniendo la certeza de que en Dios podemos obtener limpieza y perdón para nuestros pecados. Hemos mirado en el frasco del perfume de alabastro, hemos reparado en la mesa, hemos observado las lágrimas de esta mujer y ahora vamos a poner nuestra mirada en sus cabellos. Dice que ella aquí con sus cabellos, la emoción que ella estaba experimentando del estar frente al Señor Jesús, eso la empujó a una nueva transgresión. Y esta mujer se soltó sus cabellos. Eso era algo que estaba prohibido, era algo que era mal visto en una mujer, que ella se soltara sus cabellos, pero ahora sus cabellos se iban a transformar en una toalla. El cabello suelto era como un símbolo de irreverencia, una desvergüenza, pero ese cabello que antes ella lo utilizaba como un cabello ostentoso para atraer la mirada de los hombres y hacerlos pecar con ella, ahora ese cabello estaba siendo utilizado como una delicada y especial toalla para limpiar y secar las lágrimas que ella había dejado en los pies del Señor Jesucristo. Sus cabellos, esta mujer estaba allí sin maquillajes, esta mujer estaba allí con lágrimas en sus ojos y un arrepentimiento verdadero había en su corazón. Y esta mujer estaba al lado del Señor Jesús. Esta mujer pecadora estaba al lado del Señor Jesús. Un frasco de perfume de alabastro, una mesa. Hemos visto las lágrimas, hemos visto sus cabellos y ahora vamos a reparar en los besos que ella se estaba dando en los pies del Señor Jesús. Eran besos continuos, eran besos repetidos, eran besos afectuosos los que ella dejaba a los pies del Señor Jesús. Y yo me pregunto, ¿cómo no amar tanto a un Dios tan misericordioso y tan perdonador? Claro que sí. ¿Cómo no amar tanto y demostrarle ese amor a un Dios que es tan misericordioso y tan perdonador? Cristo conoce los corazones. Y él observó el corazón de esa mujer. Él, como el cardiólogo divino, vio que su arrepentimiento era verdadero. El arrepentimiento del corazón de esa mujer era sincero. El Señor Jesucristo conocía perfectamente su radiografía. El Señor Jesucristo conocía perfectamente su pecado. Y él también conocía el cambio que se había producido en su corazón. Ese encuentro con el Dios hecho hombre, ese encuentro con Cristo había transformado su corazón, estaba cambiando su vida. Pero Simón, el fariseo, aún estaba allí absorto. Él estaba sin entender lo que estaba sucediendo y él estaba opinando como el resto de los otros hipócritas. Simón estaba opinando como el resto de los otros pecadores y él no estaba viendo la situación como Dios, que Dios estaba viendo una mujer pecadora, pero una mujer arrepentida. Dios estaba viendo una mujer pecadora, pero una mujer necesitada de perdón de pecados y de salvación para su alma. Simón el fariseo, él realmente era un crítico. Simón el fariseo era un mal juez, tanto con la mujer como con Dios mismo. Porque observe lo que dice aquí el Evangelio, dice capítulo 7, versículo 39, dice que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Oh, él estaba juzgando mal a Jesús, él estaba juzgando mal a Dios, porque el Señor Jesucristo sabía perfectamente qué clase de mujer era esta y qué necesidades y cuál era el motivo de su acercamiento. Ella necesitaba perdón de pecados y necesitaba salvación para su alma. Una mujer pecadora frente a Jesús, pero ella estaba allí humillada y arrepentida. Y nuestra tercera mirada ahora es la de una mujer pecadora en el culto de los hipócritas.
Observe cómo dice aquí la palabra de Dios, porque el Señor Jesús le dijo a Simón que había algo que él tenía que aprender. Dice aquí en Lucas 7, verso 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Simón, hay algo que necesitas aprender. Hay una lección para ti. Y para nosotros, para usted que está escuchando la hora bautista, para nosotros que estamos leyendo aquí la Biblia, la palabra de Dios, hay una lección para aprender. Hay algo que Cristo nos quiere transmitir. Hay una enseñanza que Él quiere trasladar a nuestra vida a través de esta mujer que estaba pecadora en el culto de los hipócritas. Observe cómo sigue esta historia. Lucas 7, verso 41. Dice la palabra de Dios que un acreedor, esta es la lección que le va a dar Jesús a Simón y a nosotros. Dice que había un acreedor que tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrima y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Oh, aquí está. Esta no era una reunión de cristianos puros. Esta no era una reunión de hermanos en la fe. Esta reunión, ese culto de hipócritas, ese culto donde asistió la mujer pecadora, ese culto estaba lleno de verdugos inclementes. Todos los que estaban allí eran hipócritas, eran verdugos inclementes, gente que es incapaz de detectar el veneno de sus propios pecados. Siempre están mirando los pecados ajenos, siempre están mirando los errores, las fallas de los otros, pero son gente que está incapacitada de detectar el veneno de su propio pecado. Los fariseos de ayer no son diferentes a los de hoy. Los fariseos de ayer se parecen mucho a los fariseos de hoy. Esta es una escuela que ha progresado en el tiempo. La escuela de los fariseos, la escuela de la hipocresía, es una escuela que tiene alumnos distribuidos por todo el mundo, alumnos graduados con las más altas calificaciones de hipócritas. Allí estaba esta mujer en el culto de los hipócritas. Los fariseos de ayer, ellos eran como una plaga que estaban llenos de religión y faltos de amor. Y hoy usted ve en el mundo actual mucha gente muy religiosa, pero vacía, gente faltos de amor, porque la hipocresía desaloja siempre el amor. Los fariseos de ayer eran gente que estaban ahí llenos de religión, eran una plaga verdaderamente, gente falto de amor. Ni siquiera ellos podían ver a Jesús, ni siquiera ellos podían ver a Dios que estaba a su lado. Los fariseos son enfermos morales. Los fariseos son gentes enfermos que están infectados en su mente y en su corazón. Y ellos tienen en su corazón el virus de la hipocresía. Y tantas personas hoy que tienen esa conducta de fariseo, porque tienen en sus corazones el virus de la hipocresía, el virus de esa forma grosera de ser una persona infiel. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, Evangelio de Lucas 7, dice la palabra de Dios, versículo 45, dijo Jesús, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Oh, el fariseo estaba viendo allí a esa mujer como a una persona inmunda. Estaban mirando a esa mujer como si ella fuera un ser despreciable. Pero entonces es el Señor Jesús el que los puso en su lugar. Todo ese culto de hipócritas era gente que estaba realmente desubicada. Y el Señor les enseña esta parábola de un deudor que debía 500 denarios. En ese deudor estaba reflejada la vida de la mujer, una gran pecadora, una gran deudora a Dios. Y había otro que debía 50 denarios. En esa figura estaba la persona de los fariseos, gente que había pecado poco, pero el que peca mucho o peca poco, de toda manera, se le está fallando a Dios. Hay algunos que creen que pecan poco. Hay algunos hasta que incluso se creen que no hay pecado en sus vidas, pero en realidad mujeres pecadoras y hombres fariseos hipócritas, todos somos deudores delante de Dios. Siempre los que creen que pecan poco piensan que no necesitan dedicarse tanto a Jesús. ¿Lo vio? Usted lo puede ver en las congregaciones, en las iglesias, de gente que se cree que peca poco y entonces piensa que no deben hacer muchas cosas para Jesús. Piensan ellos que los que deben dedicarse, consagrarse a Dios son los grandes pecadores. Pero en realidad todos somos pecadores ante la mirada de Dios. Y tendrá que llegar el día, y no está lejano, el día en que los muertos dejen de reírse de los degollados. Llegará ese día, el día en que los muertos dejen de reírse de los degollados, porque todos somos pecadores. La Biblia, la palabra de Dios nos dice claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Simón prestó su casa para un culto de los hipócritas. Simón prestó su casa y apareció allí una mujer pecadora en el medio del culto de los hipócritas. Los hipócritas eran estos fariseos. Estos fariseos eran fumigadores de males ajenos, pero eran inútiles. Ellos nunca para su pecado usaban lavandina, detergente, lisofor. No usaban ninguna de esas cosas para eliminar el virus que hay en su alma, el virus mortal del pecado. En el culto de los hipócritas siempre van a ser condenados los marginados, van a ser desechados las prostitutas, porque hoy hay muchas iglesias que quieren tener gente de élite, gente de alta sociedad, de estatus social, gente de alto nivel. Hoy en muchas iglesias lamentablemente no hay lugar para los drogadictos, para los alcohólicos, para las prostitutas, para los exdelincuentes. No hay lugar para aquella gente que ha caído bajo en el pecado, pero Jesús vino para atender a esa gente. Lo que los fariseos desprecian son los que el Señor Jesús restaura. Déjeme repetir eso. Lo que los fariseos desprecian en las iglesias es la gente que el Señor Jesucristo restaura y salva. Tenemos que despertar y tenemos que reconocer que esta humanidad de la cual nosotros somos parte, esto es un gran rebaño de esclavos del pecado. Esta humanidad de la cual usted y yo formamos parte, esto es un gran rebaño de esclavos del pecado. Todos nosotros, ese virus del pecado está instalado en nuestra vida. Ese virus del pecado que nos contamina, que nos enferma, que nos lastima, que nos tortura. Lo que no tenemos que tener es la mirada de los fariseos, de creernos santos y creernos que todos nosotros están atrapados en el pecado. Los fariseos tenían una religión fácil y barata y su doctrina central era la hipocresía. Y algunos que están escuchando la hora bautista ahora dirá, oh, lo que él está diciendo es el problema que hay en mi iglesia. Lo que el predicador está diciendo es el problema que hay en mi denominación, en mi religión. Los fariseos tenían esa religión fácil y barata y la doctrina central de ellos era la hipocresía, la doble vida, la doble moral, el doble mensaje. Oh, la falsedad. Esa era la doctrina de los fariseos y esa doctrina hoy es una moneda corriente en el mundo que nos toca vivir. Pero déjeme decirle esto. Nuestro Señor Jesucristo, Él no es un legislador rígido. Nuestro Señor Jesucristo no es un denunciante despiadado del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Él no es un cruel portavoz de la pena y el castigo.
Oh, cuando hablamos de Cristo, del Hijo de Dios, cuando hablamos de Jesús, de Dios hecho carne, Jesús es el dulce y amante de nuestras almas. Él es el gran pastor que está más empeñado en salvar a las ovejas que matar al lobo. Déjeme repetir eso. Cuando yo hablo de Jesús, del Hijo de Dios, yo estoy hablando de aquel que es el dulce amante de nuestras almas. Y Él es el gran pastor que está más empeñado en salvar a las ovejas que el matar al lobo. Dice aquí la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, el capítulo 7, versículo 48. Dice Jesús a esta mujer: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le dijo a Simón el fariseo cuál era su veredicto sobre la mujer pecadora. Es este el veredicto del Señor Jesús sobre la mujer pecadora. Sus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. Y Jesús mira a esa mujer, la mujer pecadora. Y Jesús le dice estas palabras tan dulces, tan impactantes, tan impresionantes. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Amiga, amigo que escucha la hora bautista, quizás en su vida usted esconde mucho pecado. Quizás en sus espaldas usted siente el peso de mucho pecado, de mucho trajín por esta vida, por este mundo. Y quizás usted, igual que esta mujer, necesita escuchar la voz de Dios. Necesita escuchar la voz del Señor Jesús que le diga: tus pecados te son perdonados. Para que usted salga de esa cárcel de esclavitud, para que usted salga de esa cárcel de dolor, de esa cárcel que es una tortura verdadera para su alma. Usted quizás hoy necesita escuchar la voz de Dios, la misma voz que escuchó esta mujer pecadora, la voz del cielo que le diga: tus pecados te son perdonados. Qué palabras más tiernas, qué palabras más dulces, qué palabras más consoladoras esta que usó el Señor Jesucristo. Esas palabras que dijo el Señor Jesús le trajeron vida al alma muerta de esa mujer. Esas palabras del Señor Jesús: tus pecados te son perdonados, le trajeron vida al alma muerta de esa mujer. Y dice la Biblia aquí, esta mujer ahora tenía paz y ahora tenía seguridad de su salvación, porque Jesús le dijo en el verso 50, le dijo él a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oh, esas palabras impactantes. Dijo Jesús: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora esta mujer tenía paz y ahora esta mujer tenía seguridad de salvación. Había allí en su ADN el pecado registrado, pero también estaba allí en su vida el perdón de pecados. La sangre de Cristo le iba a limpiar de todo pecado y ella iba a tener una seguridad de salvación eterna. Ella iba a ser heredera de la vida eterna. Eso estaba en esas palabras preciosas: tus pecados te son perdonados. ¿Ha oído usted esa voz de Dios? Quizás hoy usted está escuchando la hora bautista para tener esa certeza de que en Cristo Jesús usted puede tener sus pecados perdonados. Esta mujer tenía paz. Esta mujer tenía seguridad de salvación, pero el fariseo Simón, ni ninguno de los otros invitados, ni ninguno de los otros que estaban sentados en esa reunión, en ese culto de los hipócritas, tenían seguridad de salvación. Los hipócritas la consideraban a esa mujer una mujer pecadora, pero ellos eran pecadores refinados. Todos estos fariseos, como tantos fariseos de nuestro tiempo, son pecadores refinados, seguidores de la religión de Simón, igual que esa mujer. Ya casi faltan pocos días para cumplir 40 años. Yo sentí esas palabras del Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. Hace 40 años atrás yo sentí esa sangre preciosa que la Biblia habla que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre que es preciosa y que tiene virtud para limpiar el pecado y que tiene virtud para dar vida eterna. Yo sentí como esa sangre de Cristo limpió mi pecado y comenzó una nueva vida que es eterna, dice la palabra de Dios. Porque así lo asegura el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y el verso 16, de que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Yo soy de Cristo. ¿Y usted? Yo fui salvo por Cristo. ¿Y usted? Si todavía le falta ese paso, hoy usted puede venir delante de Dios
Y hoy usted puede clamar a Dios por su amor. Hoy usted puede pedir a Dios de su gran misericordia. Y hoy usted puede pedirle a Dios que Él perdone todo el pecado. Porque quizás usted se siente como esta mujer pecadora. Quizás se siente tan pecador que no quiere ir a una iglesia. Quizás se siente tan pecador que no quiere estar escuchando de la palabra de Dios. Pero qué bueno que escucha la hora bautista, porque la hora bautista le está indicando que usted tiene una necesidad de encontrarse con Dios. No importa qué cantidad de pecados hay en su vida, no importa qué clase de pecados hay en su vida, no importa si son esos pecados vergonzosos, dolorosos, escandalosos, toda clase de pecado puede ser limpio en la sangre preciosa de Cristo. Toda clase de pecado puede ser perdonado y usted puede ser salvo, como esta mujer pecadora que estuvo en el culto de los hipócritas. Ella encontró a Cristo, ella encontró perdón de sus pecados, ella encontró salvación eterna y ella nos marca el camino para todos nosotros y nos anima a encontrarnos con Cristo y ser salvos eternamente por Cristo Jesús. Usted está escuchando la hora bautista. Recuerda